¿Y cuál es el perfil? Vale, no he hecho nada raro, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿cuál es el perfil? Pues el perfil típico, hay más propiedades, pero esto es lo típico, es, dices, bueno, muy bien, si yo te hago un participio de un verbo de dirección inherente, que vamos a decir que son los del resultado, la lectura de ese participio es una lectura télica. Un niño subido a la mesa es un niño que se ha subido a la mesa. Y además, por supuestísimo, el sujeto del participio puede ser el sujeto del verbo sin participio, por eso dicen es inacusativo. Bueno, por eso y por 14 cosas más. Cuando los tienes de manera de movimiento, pues mire usted, primero necesita que sea transitivo, porque el sujeto de ese verbo no va a poder ser el sujeto del participio. Y segundo, cuando lo encuentra, la lectura que tiene es lectura imperfectiva. O sea, un carrito empujado por una señora no es un carrito que ha sido empujado, sino un carrito que está siendo empujado. Y estamos con la misma con pastorear y con arrastrar y con cualquier otro verbo que digas tiene manera en la especificación del movimiento dirigido para que sea transitivo. Bueno, en fin. Primera propiedad. Segunda propiedad. Bueno, o sea, ¿cómo lo explicas? Pues la típica es decirte muy bien, los de dirección inherente tienen algún rasgo de resultado, esto está bien establecido, un subevento, algo parecido a eso, y eso implica que pasas a un nuevo estado definido por el evento, eso se conserva de alguna manera cuando construyes el participio, el otro tiene una manera, de alguna manera la manera, o sea, la forma típica de decir esto es, para poder interpretar una manera necesitas que haya un cierto desarrollo del evento, tú la manera la ves en el componente de actividad, que típicamente es atélica, salvo que hagas truquitos para que se telicice, y además la manera tiene que estar controlada por una especie de elemento externo, que es lo que típicamente se llama agente, tatati. Bueno, eh, siguiendo esta misma, otra propiedad del perfil gramatical típico es cuánto control tiene que tener el sujeto sobre el evento. Entonces, en la especificación típica de esto, si especificas manera y la manera es un rasgo que está contenido en lo que significa el verbo, más vale que tengas un sujeto que controle bastante porque tiene que ser capaz de controlar la manera, ¿no? Y si es resultado, pues puede ser una cosa distinta. Miras estos casos y te funciona. Entonces, llevar no tiene componente de manera, lo tiene de resultado, cambia de lugar y puedo hacerlo en este orden con un agente consciente, Juan, con un agente teleológico que no es consciente pero tiene propiedades suficientes para controlar el desarrollo del evento y también lo puedo hacer con una causa. Causa entendido como la avería no lleva el coche, la avería desencadena una secuencia de situaciones que termina con que el coche acaba en el taller y va perfecta. Lo colocamos con uno que tenga manera como remolcar, el agente consciente va bien, el agente teleológico va bien, mientras que la máquina sea capaz de controlar ese tipo de manera, va bien, la causa va mal, la avería remolcó el coche al taller, espantosa, y la explicación típica es pues porque la avería es un causante, los causantes desencadenan cadenas de acontecimientos, pero no controla el desarrollo. Y con esto hay 14.000 ejemplos más. Otra típica, en español, pues la alternancia causativo-incoativa cuando es un verbo de cambio de estado que tenga un resultado, normalmente la puedes hacer. Esto normalmente es una nota a pie de página muy grande, lo juro. Pero típicamente lo puedes hacer con más excepciones de las que esperaría uno, pero lo puedes hacer. Juan se subió a la mesa estupenda. Cuando es con un componente de manera, pues no puedes. Se condujo a la mesa. Si es conducir en el mismo sentido que conducir un coche o conducir a los invitados al salón, pues vas a tener que hacer la lectura reflexiva en todo caso. Y luego, por supuesto, tenemos conducirse como comportarse, pero ese, fíjate tú por dónde, pierde la manera en el significado léxico y la tiene que expresar independientemente, conducirse bien, conducirse mal y todo eso. Pero vamos, que por ahí encaja bien y uno se pone muy contento. Y como se pone tan contento, a lo mejor decide que pega un paso adicional, que es donde creo yo que está el abismo lógico. Y el paso adicional es, pues ya que tenemos estas clases de verbos también definidas, con su comportamiento gramatical distintivo, vamos a proponer que manera y resultado están en distribución complementaria y que un verbo o codifica manera o codifica resultado. Esto creo yo que es un salto lógico. Y, o sea, es claramente un salto lógico, ¿no?
Porque de que haya dos clases bien definidas no se sigue que no haya una tercera que combine propiedades de ambas, pero además creo que es un salto equivocado. Entonces, pero partiendo de aquí, que esto es la complementariedad entre manera y resultado, que está en muchísimos sitios, hay gente incluso que te la pone sintácticamente y te dice, vale, cuando es resultado está en la raíz es el complemento del verbo y cuando es manera es una especie de adjunto al verbo, ¿no? Pues ya lo que dices es imposible que algo sea manera y resultado al mismo tiempo. O sea, que un verbo codifique manera y resultado al mismo tiempo. Entonces, la cosa inmediata que te sale, Levin y Rappaport y otra gente lo quiere hacer por procedimientos léxicos, que de alguna manera o eliges un camino o eliges otro. Otra gente en sintaxis hace esto. Esto era popular a principios de los 2010. Empezó a caer en popularidad poco a poco. La idea fundamental es, suponiendo que o el movimiento de núcleos no es sintáctico, o no es adjunción, o no tiene ninguna interpretación semántica, o vas en un sitio o vas en otro. Entonces, es imposible que en el mismo verbo la raíz esté en los dos lugares a la vez. Esta sería la idea, ¿no? Hay algún problemilla. Hay algún problemilla bastante serio. Y entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a ver. En el momento en el que uno sale de verbos de movimiento, y concretamente de estas dos clases, se encuentra con que esta distribución tan clara entre una cosa y otra deja de funcionar. Eh, Todo el mundo tiene en la cabeza, porque son muy famosos, el famoso caso del verbo cortar y del verbo trepar. Pero eso no es un problema tan gordo porque, como ha discutido Levin en muchos sitios, perfectamente puedes decir o bien que el verbo es compatible con las dos lecturas y eliges una de las dos según el contexto en el que estés, pero nunca ambas, o alternativamente que una de las dos cosas, típicamente la manera, no está formalmente codificada, sino que es parte de la semántica conceptual. ¿Vale? Problema. Hay clases, no digo verbos individuales, digo clases completas que son mucho más problemáticas porque claramente tienen las dos. Y las voy a poner en orden de menos impresionante y menos clara a más clara. Este quizá es menos claro, pero tenemos, o sea, podría haber puesto fácilmente 100 verbos más, ¿eh? Son verbos que si queréis se pueden llamar de preparación de algo. Queriendo, a lo mejor puedes decir que cuando distingues escabechar, escalfar, garrapiñar, gratinar, macerar y todo esto, estás hablando de cambios distintos. Luego voy a daros un par de datos que claramente dicen que no. Pero intuitivamente ya tú dices, no, esto es, para entendernos, cambios de crudo a cocinado y en lo que se distinguen es en la manera en que pasas. Y todos requieren un procedimiento distinto. Pero como os digo, aquí con esto a palo seco, a lo mejor me decís, nada, son tipos distintos de cambio. Muy bien. Luego tenemos estos. Y estos son verbos de cambio de lugar. Claramente cambio de lugar. No puede ser verdad si no cambian de lugar, pero que es que además te dicen cómo cambian de lugar. Si tú anudas ¿qué os te digo yo? Anudo, vamos a decir, por ejemplo, si yo cuelgo un cuadro en la pared, el cuadro pasa a estar en la pared y la manera en que lo he puesto en la pared no es cualquiera, sino que hay una manera determinada, ¿no? Si yo acomodo a alguien en su asiento, lo pongo en su asiento y además la manera en que tiene que quedarse en el asiento es especial. O sea, no vale cualquier cosa. Incluso instalar implica que hay un cierto componente de permanencia y estabilidad. ¿Veis la cosa, no? ¿O qué te digo yo? Clavar. Si tú clavas algo en la pared, antes no estaba en la pared y además la manera en que lo pones en la pared es específica. O sea, yo esto no veo qué manera hay de interpretarlo que no sea como que el verbo codifica las dos cosas. Y la última es la más bestia. Verbos de creación que te están diciendo cómo estás haciendo la creación. Y tenemos aquí, por ejemplo, como verbo muy sofisticado y muy exótico, el verbo escribir. Escribir es creación, no hay nada más resultado que la creación y la manera en que creas está clarísimamente especificada. Y como esto, sin exagerar, hay 200 verbos. Y decir, o sea, no me explico cómo puedes pensar
que grabar una inscripción en una lápida no es un verbo de creación que te habla del componente de manera, o que tejer una camiseta, bueno, mejor un jersey, porque las camisetas no, pero bueno. Tejer un jersey es creación, por tanto resultado, y te está diciendo la manera de crear. O sea que la complementariedad no es un problema de cortar y trepar, es simplemente que no da. No hay complementariedad. De ninguna manera. Y por cierto, claro, podemos decir, oye, a lo mejor esto es semántica conceptual. Dime que escribir es un verbo de resultado y todo lo que tenga que ver con la manera es semántica conceptual. Bueno, pues el problema es que combinan las restricciones del perfil de la clase de subir y el del perfil de la clase de remolcar. Te combinan las dos restricciones. O sea, tienen huecos en los mismos dos sitios combinados. Entonces, por el lado de aquí hay manera, agente consciente bien, agente teleológico bien, causa mal. O sea, Juan escribe unos versos cursis, perfecta. La inteligencia artificial escribe unos versos cursis, agente teleológico, perfecta. La tristeza por la pérdida escribe unos versos cursis, espantosa. Ahora bien, la tristeza por la pérdida motivó unos versos cursis, perfecta, porque motivar solamente es resultado. Clarísimo. Eh, el participio no es el participio que te esperas de un verbo con manera, es el participio que te esperas de un verbo con resultado. O sea, un huevo escalfado es un verbo, es un huevo que ha sido escalfado. Una guirnalda colgada es una guirnalda que ha sido colgada y un verso escrito es un verso que ha sido escrito. No vale la lectura imperfectiva. Es un verso escrito de ninguna de las maneras, ni siquiera ayudando con adverbios, puede ser que lo está escribiendo alguien en este momento. Simplemente no se puede. Y la alternancia causativo-incoativa, como se espera uno, pega bailes, pega saltitos, porque, bueno, los huevos se escalfaron con el calor, a mí me cuesta mucho, pero no me parece tan horrible como otras cosas que puedo imaginarme. La guirnalda, Juan se colgó de un árbol muy bien, o sea, no bien para Juan, pero para el dato sí. Y la guirnalda se colgó de un árbol espantosa, bueno, a ver, la puedes interpretar como pasiva, pero como anticausativa no puedes. Y los versos se escribieron en junio, o es pasiva o olvídate. O sea, el perfil gramatical es de tener las dos cosas. Entonces, este es el primer problema. El segundo problema es qué demonios es una manera. O sea, ¿cómo restringes para decirme esto es una manera y esto no es una manera? Y como va a ser mucho vaivén de datos, os voy a decir el resultado. ¿Qué es una manera o no? Depende de la naturaleza de la combinación entre el modificador y el verbo. No puedes dar ningún valor absoluto de ningún tipo. O sea, es cualquier cosa que encaje con alguna propiedad del verbo. Entonces, para empezar, se sabe desde hace muchos años que hay adverbios que todo el mundo clasificaría como manera que van con el resultado. Vestirse elegantemente, elegante, lo que es elegante no es la manera en que te colocas la ropa, lo que es elegante es el resultado de estar vestido. Y no hay otra forma de describir esto más que como manera en la terminología tradicional, ¿no? Em, ¿Qué demonios es manera? O sea, incluso si me quedase en la clase donde esto se propone por primera vez, que es resultado por un lado y manera por otro, en esa clase que estamos llamando manera hay por lo menos tres cosas. Hay maneras, vamos a decir, prototípicas o puras, que son los cuatro ejemplos que te dan siempre cuando se habla de este tema, que realmente es una forma particular de desarrollar un evento, como nadar. ¿Vale? O sea, claramente si nadas, te estás moviendo de una manera determinada, el desplazamiento, si lo hay, es de una manera determinada, la propulsión va de una manera determinada. Pero es que en la misma clase tienes que meter cosas que te definen el instrumento, qué sé yo, remar o pedalear. O sea, pedalear y remar no te dicen nada más de la manera que el hecho de que utilizas el instrumento llamado remo o pedal y a partir de ahí conceptualmente puedes deducir que te mueves de una manera determinada, pero no más que eso. Y las hay, pensad en bucear. ¿Qué demonios te dice bucear sobre el desarrollo del evento? No te dice nada. Te dice que te estás moviendo en cierto medio. Cómo te muevas da igual, pero tienes que estar metido en el agua, fundamentalmente. O volar. ¿Qué manera hay de volar? Pues mire usted, volar se aplica igual a Superman,
a un colibrí, a una urraca y a, no sé, un proyectil que disparas de un cañón. Se mueven de forma distinta, lo que tienen en común es que van por encima del suelo, por el aire. No tiene más historia. Bueno, total. Una vez que estamos aquí, siguiente pregunta. ¿Un verbo como vagar o merodear es un verbo de manera? Pues casi todo el mundo te va a decir que sí, le haces las pruebas y en la medida en que puedes aplicarlas, porque son muy, muy intransitivos, ves que tienen perfil de lo que te esperas de un verbo de manera. Pero ¿qué es lo que te dice vagar? Lo que te dice vagar es el propósito o la ausencia de propósito en el movimiento. Y merodear te está diciendo que el movimiento que hay tiene un propósito maligno, pero no te dice más que eso. Entonces, ¿qué hacemos? La manera tiene que incluir también las intenciones del sujeto. Entonces, la respuesta a esto es, si quieres llamarlo manera, no vas a poder. Y por lo tanto, como esto existe y el perfil gramatical es de manera, quiere decir que manera no existe, que tenemos que utilizar una noción distinta. O sea, esto es más o menos lo que quiero decir con estas preguntas retóricas cuya respuesta es siempre no, ¿vale? Una vez que nos ponemos así, esta generalización atribuida erróneamente a Parsons en 1990 de que los verbos de estado no tienen manera se desmorona. Porque permanecer en un lugar en secreto, ¿qué es en secreto? O sea, claramente, si lo tienes que clasificar en esta alternativa entre manera, resultado y tal, es una manera. Y existir mentalmente o existir físicamente, pues parece que también son maneras, si nos ponemos en este plan. Y no es nada difícil encontrar verbos estativos que implican algo parecido a manera, incluso en la definición estricta. Por ejemplo, flotar. O sea, no estoy hablando de flotar hasta la pared, que puedes darle un significado de movimiento y tal. Estoy diciendo, si habéis visto It o habéis leído It, los niños flotan. Aquí flotamos todos, ¿no? No se mueve nadie, están suspendidos en el aire y eso es flotar, es una manera de estar en un lugar. Y probablemente yo estaría dispuesto a pelearme con alguien si dice que no. Convalecer, hibernar, vegetar y unos cuantos más son maneras de estar en un lugar. Estoy dispuesto a pelearme si alguien tiene dudas. Incluso bascular en el sentido de, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, tengo aquí una especie de montículo, coloco algo en equilibrio y está basculando, no hace falta ni que se mueva. Bueno, Katz, que es en el trabajo del 95 el que realmente dice que los verbos de estado no pueden tener maneras, él mismo reconoce que estos ejemplos tienen toda la pinta de ser maneras. Y a continuación redefine qué quiere decir manera y qué quiere decir grado para que encaje. Pero vamos a ver, dormir profundamente, muy complicado. Pero el truco que hace él es extender lo que significa el grado para que estos caigan en grado. ¿Vale? Pero bueno, total. Otro caso gordo es este. Lo que en un verbo es un complemento del lugar o un modificador del lugar, en el otro es una manera. Entonces, Juan durmió en un saco de dormir y Pedro también durmió así, va bien. Pero Juan roncaba en un saco de dormir y Pedro también roncaba así, va fatal, ¿no? Y es el mismo bicho y daos cuenta de que no he cambiado, no he hecho ningún truquito de cambiar la referencialidad del saco de dormir o algo parecido a eso. Es exactamente el mismo en términos referenciales. Entonces, la intuición, y esto en el fondo es una prueba de que cualquier cosa que quieras llamar manera es modificación no intersectiva, es que en un verbo y en otro, el mismo conjunto de propiedades tiene una interpretación o tiene otra. Es fundamentalmente eso. Eh, y todo esto choca con un problema bastante serio, que es contradictorio. O sea, por un lado tenemos que manera puede ser cualquier cosa, que encaje con cierta propiedad del verbo, pero por otro lado tenemos el problema de que hay exactamente un máximo de una manera por verbo. O sea, sintácticamente no puedes combinar el mismo verbo con dos maneras al mismo tiempo. Entonces, fijaos, Juan se vistió rápido es perfecta y aquí lo que está modificando rápido, si nos ponemos a entrar en detalles, es bueno, la velocidad del cambio, fundamentalmente, ¿no? Juan se vistió descuidadamente, es más bien el método para vestirse, esto no es... y podría haber puesto también lo de vestirse elegantemente, que es otra cosa distinta, ¿no? Elegantemente va con el resultado, descuidadamente es la manera en que se va poniendo la ropa, pero se vistió rápido descuidadamente no va.
por lo menos natural no suena. Y he utilizado dos trucos para intentar que suene bien. El primero es que no he utilizado rápidamente, sino rápido, para evitar que el choque sea por rápidamente, descuidadamente. Y el segundo es que los bichitos que no llevan mente les suele gustar ser adyacentes al verbo. Y ese es el mismo orden que he respetado para evitar que el problema sea que rápido está demasiado lejos, ¿no? Entonces, Juan se vistió rápido descuidadamente es marcada como mínimo y si la coordinas va bien, que es justo lo que esperas si esto, la restricción no es semántica y no lo debía ser nunca porque como estáis viendo cada uno modifica una cosa distinta, no hay contradicción, puedes tener que la velocidad sea de un tipo y el método sea de otro tipo, porque son cosas distintas y sin embargo no va. O sea, esto es un problema de un constituyente sintáctico. Entonces tenemos algo muy paradójico en principio, que es que por un lado quieres que, bueno, estás viendo que la manera pueden ser muchas cosas distintas, al mismo tiempo que ves que termina siendo solo una. Y para estas cosas, desde la época de los sumerios, existe un aparato que es esto. Cuando tienes muchas cosas y las quieres dejar en una, y esto es lo que voy a proponer con el nombre de una proyección sintáctica. O sea, necesitamos un embudo. Y el caso es que ya tenemos embudos. Voz es un embudo. Y luego os explico por qué es un embudo. Total, vamos a partir de esto. ¿Cuál es la definición de manera? Entonces, sin entrar en detalles todavía, lo que parece que la gente más o menos ha terminado consensuando es que es algo así como el nombre que le damos a modificación de un evento, en principio. Digo evento aquí y no eventualidad, por todo el rollo de si el estado lleva manera o no. Luego ya entras en detalles. Sabéis que la persona que dice que manera tiene que ir con eventos y no puede ir con estados, no es Parsons, que en el libro del 90 no está hablando de maneras, sino que está hablando de adverbios del sintagma verbal y no se mete en si es manera o no. Es Katz en el 95. Y esta es la postura que otra gente ha adaptado. Hay mucha otra gente que no la adoptó jamás. Barry Shine, por ejemplo, no la adoptó jamás. Y de hecho, en la teoría de Barry Shine sobre eventualidad, es crucial que no importe si eres un estado o no para poder llevar manera, ¿no? Hay otras versiones. La que voy a tomar de punto de partida es la de Goider y Anderson, que es que una manera lo que hace es modificar de forma no intencional los atributos de una eventualidad. Ellos dicen evento, yo voy a decir eventualidad por motivos que luego van a ser muy claros, ¿no? Pero bueno, el rollo más o menos es esto, que incluso si te vas por ese camino, vas a tener un problema con aparentes casos en que parece que la manera es argumental. Y como mínimo hay tres. Tienes verbos de comportamiento como portarse, conducirse y actuar, que cuando llevan bien, mal y compañía, parece que eso es necesario directamente para entender el significado del verbo, y cuando lo quitas lo supones, hoy te has portado implica que te has portado bien, y ese tipo de cosas, es muy patrón muy parecido al de otros verbos con argumento obligatorio. Tenemos este, si os dais cuenta, pensar bien pueden ser dos cosas. Puede ser seguir un método de pensamiento adecuado, pero puede ser pensar algo bueno de alguien. Y en la segunda lectura es muy parecido a un argumento, automáticamente. El tercer caso es así utilizado para pronominalizar una parte de una cláusula subordinada. Cuando dices así lo creo, así no te está diciendo la manera de creer. Lo que te está diciendo es que lo que has dicho se identifica con lo que creo. Y esto no son tres verbos, son bastantes más. Incluso oler bien y sonar mal, oler bien, bien te dice la naturaleza de lo que estás emitiendo y la propiedad que tiene. Y sonar mal te está diciendo la naturaleza del sonido. Y en la base del verbo no hay un sustantivo. Si queréis hacer el sustantivo tenéis que meter más morfología. O sea, tenemos todo esto, pero es que esto incluso te está diciendo, pues tampoco va a terminar de valer decir que esto es simplemente un modificador. Va a haber que ir un poquito más allá. Bueno, pues aumentemos la temperatura teórica de sopetón y consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de nanosintaxis. La idea es la siguiente, vamos a ver. Esto es un resultado de la nanosintaxis de hace 20 años ya. Desde la época de Fillmore,
existe una teoría paralela del caso que no es la de, lo diré, Lasnik, Chomsky y Vergniaud, en la que tienes que hacer cotejo de rasgos, sino que es aquella en la que lo que quiere decir caso es un elemento relacional que te conecta una entidad con un predicado. O sea que el caso está no para hacer ningún cotejo y producir una operación sintáctica que relacione funcionalmente dos cosas, sino que el caso es literalmente el elemento relacional que una percha, o sea, es fundamentalmente una percha que llevan los verbos para que cuelgues en ellos los argumentos. Y si el verbo tiene tres argumentos, lo que quiere decir es que tiene tres perchas. Esta idea es de Frege y está en muchos sitios. Y Fillmore la decía inicialmente en el famoso The Case for Case. Y lo que pasa es que en nanosintaxis, donde la idea central, esto es lo único que necesitáis saber de nanosintaxis, la idea central es que cada rasgo es un núcleo. El primitivo, que es siempre por definición un núcleo sintáctico, equivale al rasgo. Pues en nanosintaxis, cuando estás hablando del caso, no es un solo núcleo, sino que es una secuencia de núcleos. Una cosa para no complicarnos la vida después. Z no quiere decir nominativo. Z es un rasgo que probablemente corresponde a otra cosa distinta. Si luego queréis me preguntáis. Lo que es nominativo es el sintagma que se forma cuando combinas Z con un sintagma determinante. Y Y no es acusativo. Lo que es acusativo es el sintagma Y que contiene el rasgo, bueno, que contiene lo que antes se llamaba nominativo. ¿De acuerdo? Y esta jerarquía está motivada por muchos patrones interlingüísticos de extracción, de sincretismo morfológico, de un montón de cosas. Y el de arriba del todo, en la secuencia nominal, es lo que se conoce como instrumental, que es el caso más complejo morfológicamente en las lenguas donde lo puedes diferenciar. Bueno, hay un montón de propiedades, pero esta es la cosa, la idea fundamental. Es una secuencia de rasgos que si los tienes todos sale instrumental y luego según vas quitando, lo que te va a quedar es locativo, dativo, genitivo, acusativo, nominativo o el sintagma determinante sin ningún tipo de caso, que sería, por ejemplo, cuando es predicado. ¿De acuerdo? Bueno, total, esta es la idea fundamental en realidad, la intuición de Frege. Este resultado es de hace 20 años. Desde entonces ha habido dos desarrollos que han elaborado esta idea. La primera es que cuando estamos mirando esta secuencia de rasgos, estos rasgos, para que puedan funcionar realmente como perchas, tienen que ser rasgos que con otro nombre aparecen en el verbo, aparecen en la secuencia verbal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una cosa que voy a argumentar ahora es que el rasgo U, que cuando estamos en un sustantivo lo llamamos instrumental, en el verbo es lo que llamamos agente. Y es el mismo rasgo. Simplemente que le hemos dado el nombre de agente en el verbo y le estamos llamando instrumental en el sustantivo. Pero es el mismo rasgo, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando construyes el verbo, si alguien está familiarizado con Ramchan 2008, reconocerá init y proc y a lo mejor no reconoce res porque aquí es estado, pero entre medias, en lugar de poner especificadores, como hace ella, entre medias van unos rasgos que van a hacer cremallera con los rasgos de caso. Entonces, el que aquí estamos llamando agente es el instrumental en el caso de la secuencia nominal. El que llamamos aquí meta, destinatario, como queréis traducir goal, es el que llamamos dativo en la secuencia nominal y el que llamamos aquí tema, paciente, no sé, es, voy a simplificar, es acusativo. Lo que llamamos acusativo en el otro. O sea, hacen cremallera. Y en consecuencia, cuando estás juntando un argumento, lo que estás haciendo es literalmente que vas construyendo el verbo y cuando llegas al rasgo de agente, que ahora en esta lectura es un rasgo verbal, ¿vale? Y por tanto tienes que proyectar el rasgo U, lo que haces es construir una secuencia nominal hasta el rasgo que ahí llamarías instrumental y proyectarlo, como estáis viendo aquí. No es un especificador, es un espacio de trabajo paralelo que proyecta en la espina del árbol. ¿De acuerdo? Y si el verbo
es muy cortito en términos de exponente morfológico, ese bicho que está colocado como agente va a aparecer en caso instrumental, efectivamente es una pasiva. Pero mientras sea activa, lo que vas a tener va a ser, bueno, o sea, quiero deciros, esto no lo he puesto después, pero cuando decimos que el verbo tiene dos argumentos o tiene tres argumentos, lo que estamos diciendo es que incluye un rasgo para goal, que tiene que proyectar a alguien, un rasgo para agente, un rasgo para thing, lo que sea, y luego ya la manifestación morfológica de esto dependerá de la entrada léxica del verbo. Si el verbo te puede pillar el rasgo U, L, W, X, Y, el agente saldrá como si fuera nominativo, morfológicamente. No porque falten los rasgos, sino porque esos rasgos se los zampa el verbo, o sea, los lexicaliza el verbo. Y entonces no necesitas otro morfema para lexicalizarlo. ¿De acuerdo? O sea, esto es nanosintaxis de ahora, que es el desarrollo de lo que se propuso hace 20 años, ¿no? Pues lo que voy a proponer es que lo mismo hay que hacerlo con los modificadores. Que de la misma manera que estamos acostumbrados a tratar los argumentos como sintagmas que proyectan una secuencia de elementos relacionales que son necesarios para relacionarlo con otro predicado, que al modificador hay que verlo exactamente igual. El modificador es algo que necesita una percha para combinarse con otro predicado. Y la secuencia que propongo es esta. Luego la voy a aumentar un poquito, no demasiado. Supongamos que tengo un adjetivo, pero esto mismo aplica a las preposiciones, en la medida en que la preposición pueda convertirse en predicado y todo esto. El adjetivo necesita algo para convertirse en predicado. Esto está muy establecido. Esto es Bowers 93-2000. Esto es Baker y todo el mundo. Pero lo que estoy diciendo es que después de eso, si quieres que eso se convierta en un modificador, et en lugar de et, hay que añadir otro rasgo. Y estoy proponiendo que ese primer rasgo te hace un modificador intersectivo. Y si quieres que sea no intersectivo, que es lo que nos interesa para esto, porque la manera se comporta como no intersectiva, hace falta otro rasgo más. Entonces, un poquito de pruebas rápidas de que esto tiene sentido. La idea central es que ser predicado es más básico que ser modificador. O sea, hay ríos de tinta sobre cuál de las dos posturas es mejor. Si la de suponer que el adjetivo empieza como modificador y luego haces algo con el predicado, yo qué sé. Paul Elburn recientemente ha estado defendiendo justamente eso. El adjetivo es modificador y para convertirlo en predicado hace falta algo parecido a una cópula, ¿vale? Yo adopto la postura contraria y ahora veréis por qué. La forma de predicado es más básica que la forma de modificador y para el modificador necesitamos algo parecido a lo que propuso Traswell en el 2006, que es algo que construye un modificador a partir de un predicado. La razón es, bueno, perdón, antes de eso. Luego, ¿por qué estoy distinguiendo intersectivo y no intersectivo? Porque hay evidencia gramatical de que la gramática los distingue. Tenemos la posición de los adjetivos delante o detrás del sustantivo en lenguas como el español, no todos, pero al menos algunos de ellos. Tenemos en lenguas eslavas la forma larga y la forma corta del adjetivo, que también te distingue. O sea, cuando dices umna, la interpretación en la versión corta que decía Siegel es intersectivo. Cuando tienes la forma larga umnaya, tienes la lectura más específicamente subsectiva, en que es inteligente como un estudiante, pero a lo mejor como persona es horrorosa, da igual, ¿vale? Los datos son un poquito más complicados, pero lo que parece que pasa es que la forma larga permite las dos lecturas y por ese motivo eso quiere decir que la forma larga tiene que ser la intermedia. O sea, perdón, que la intersectiva tiene que ser la intermedia. Y que cuando tienes la no intersectiva ya tiene que ser la forma larga. O sea, que habría más capas, pero para entendernos es esto. Ya me hubiera gustado encontrar evidencia de que hay una diferencia entre la subsectiva y la no subsectiva, pero todavía no la he encontrado. Gramatical, digo, en semántica, por supuesto. Pero en plan morfología y tal, o sintaxis no lo he encontrado. Todavía. Y ya veremos. No sé. Pero bueno, como mínimo esto. En total, ¿por qué es predicado el elemento más bajo? Por lo que me gusta a mí llamar la generalización de Wigner. Lo que nota Wigner es lo siguiente. Hay lenguas donde el adjetivo tiene que flexionar con concordancia
cuando está en posición de predicado y cuando está en posición de modificador, como el español 18, ¿no? La chica es alta es posición de predicado, la chica alta es posición de modificador, concordancia en ambas. Hay lenguas donde no ves concordancia en ninguna de las dos, como el inglés. Hay lenguas como el alemán, donde no la ves cuando estás en predicado, pero sí la ves cuando estás en modificador. Y hay exactamente cero lenguas donde la ves en el predicado y no la ves en el modificador. O sea, en otras palabras, no hay ninguna lengua que concuerde en posición de predicado y no concuerde en posición de modificador. O sea, hace falta más estructura cuando estás en modificador que cuando estás en predicado. Esa es la idea. Y por eso estoy colocando predicado abajo y los modificadores arriba. Porque implican construir más estructura y eso te explica que aparezcan más morfemas. Tal. Bueno, bien. Total. Esto es el planteamiento inicial, ¿vale? Los modificadores, igual que los argumentos, se introducen con perchas. Y esas perchas, si queréis, las podéis ver como el equivalente al caso, pero aplicado a los modificadores. Porque el caso ya no es lo que era en esta teoría, el caso son perchas, como decía Frege, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hay que hacer con el verbo léxico? Para empezar a entrar ya en qué es una manera. Pues veréis, la historia, lo que voy a decir se parece algo a Anderson y Goider 2021. Lo que proponen ellos es que lo que llamamos manera es algo tan general y tantas cosas pueden serlo, porque la manera es simplemente un modificador no intersectivo de cualquier atributo que tenga un predicado verbal. O sea, cada predicado verbal va a tener un conjunto de atributos que son cosas que supones o que entraña o que presupones, cualquier cosa de esas, dentro de lo que significa el verbo, y manera es cualquier cosa que modifique a uno de esos atributos y por tanto es no intersectivo porque lo vas a predicar del evento, pero no es el evento directamente lo que predicas, sino de uno de los atributos del evento. Como el ejemplo famoso este de Olga is a beautiful dancer, que lo predicas de dancer, pero no es de la entidad dancer, sino del evento de dance que está metido dentro como un atributo de dancer, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto de atributos? Bueno, pues para que tengáis una idea, ellos ayer hacen semántica de marcos, frame semantics, y esto es el verbo trepar. El verbo trepar es esto. Es una cosa con muchas cosas. Atributo es cualquiera de esas cositas que veis ahí. Y entonces, donde pones el método, pues puedes meter ahí una especificación de cuál es el método y sería una manera. La velocidad también, y hay más cosas. Y veis que hay rayitas que conectan cosas. Porque dicen que hay a veces una parte del significado covaría con la otra. ¿Vale? Bueno, cada verbo tiene un marco distinto y por lo tanto los atributos son distintos y por lo tanto lo que para un verbo es una manera, como el verbo dormir con el saco de dormir, para otro verbo no es una manera porque no predica de un atributo que tenga. O sea, el verbo roncar no tiene como atributo el lugar, el procedimiento, un procedimiento, o sea, para decirlo mejor, eh, un saco de dormir es un buen procedimiento para dormir, pero no es un buen procedimiento para roncar. Sería más o menos esto. Y esto es simplemente que el marco es distinto, ¿no? Pero hay un problema. O sea, esto todo muy bien y esto, por supuesto, habría maneras de ponerlo en sintaxis sin tener que hacer un dibujo. Pero hay un problema, que es el problema del embudo que os he dicho antes, que muy bien, que puedes poner lo que te parezca, pero al final solamente puede haber un elemento que esté modificando ese bicho, ¿no? Por supuesto, Anderson y Goides se dan cuenta del problema y lo que dicen es que estos atributos covarían uno con el otro y que al modificar uno, de alguna manera indirecta, estás ya toqueteando el resto también porque covarían, ¿vale? Y dice, bueno, por eso solamente puedes poner uno. Claro, ahí tienes que ir caso por caso y explicar qué quiere decir covariar en cada caso, pero el problema es que esto no es lo que entendemos como modificación, normalmente, ¿vale? Esto también es de Anderson y Goider. Esto es modificación de un sintagma nominal parecido a un hombre. Y dices que el hombre tiene los ojos azules, ¿vale? Y estamos modificando un atributo. El problema es que cuando tienes este tipo de modificación, no está restringida a una. Puedes decir un hombre pelirrojo alto y meter dos atributos. O sea, dar datos de dos atributos distintos. Pero con el verbo no. Y aquí es donde viene
la explicación de por qué necesitamos un embudo. La idea es esta. Ahí he puesto event porque es Ramchan, pero donde pone event podemos poner, si queréis, voz, que es más estándar. Y entonces el planteamiento es este. ¿Qué es lo que hace la voz? Si pensamos en qué hace voz, lo que hace es lo siguiente. El verbo léxico tú lo construyes con toda la información que te dé la gana. Probablemente tiene por lo menos tres subeventos y cada uno de esos subeventos puede meterte, en total todos juntos pueden meterte cuatro argumentos. Y además de cuatro argumentos puede meterte más cosas. ¿De acuerdo? Puede meterte una localización, puede meterte un montón de cosas. O sea, tú fácilmente puedes construirme un predicado verbal con cinco o seis participantes de distintos tipos. Y la voz lo que hace es decir, perfecto, estos tres subeventos han metido cada uno lo que ha querido y de alguna manera hay que juntarlo todo en un solo evento davidsoniano. Hay que hacer que todo esto se convierta en una sola entidad, ¿vale? Y dentro de esa única entidad agarras uno de ellos, uno de los participantes y dices, y este es el que voy a colocar en primer plano dentro de esta estructura. Y si tienes lo que la gente llama voz activa, es el elemento más alto que suele corresponder si estás bien con los papeles temáticos con el agente, si estás en la pasiva de cierto tipo, el que pones delante, o sea, el que pones en el, ¿cómo decirlo? El que utilizas para perfilar todo el evento es el paciente en tal caso. Pero solo puedes poner uno. O sea, esto actúa como un embudo para argumentos. El parámetro de tiempo hace lo mismo con el aspecto léxico. El parámetro de mundo hace lo mismo con los mundos posibles asociados a cada subevento. Y lo que estoy proponiendo es que hay un nudo que podríamos haber llamado manera si no supiéramos qué manera no tiene ningún significado, que hace exactamente lo mismo con los atributos del verbo. Agarra todos los atributos del verbo metidos en cada subevento y todo lo que quieras y te los junta en una sola entidad y te permite perfilar un máximo de uno de los atributos que es el que vas a poner como un modificador tradicionalmente llamado de manera. Lo mismo que hace evento con un argumento, lo hace forma con un atributo. O sea que son exactamente iguales, es un paralelismo perfecto, ¿no? Eh, y en consecuencia, como todos los verbos tienen que tener el nudo voz y todos los verbos tienen que tener un evento davidsoniano, no hay diferencia entre estado y evento. O sea, vamos a hablar de eventualidades. O sea, estoy diciendo, volvamos a la postura previa a CATS 95, donde no hay ninguna restricción que te diga que un verbo de estado no puede tener manera. Lo que sí pasa es que un verbo de estado tiene distintos atributos, pues para empezar no tiene ninguno equivalente a rate of change y en consecuencia los modificadores de manera que puedas meter de manera van a ser distintos. Que eso es lo que observa la gente que dice aquí hay una diferencia. Claro, hay una diferencia empírica, pero no es que no admita maneras o modificadores de atributo. Es que son de un tipo distinto. Y esa es la diferencia real. Total, bueno, entonces la única posibilidad que tienes, si quieres tener dos maneras, dos especificaciones de un atributo, es que el verbo te codifique una léxicamente, como el verbo correr, y que tú ya luego añadas otra sintácticamente, o sea, que añadas otra sintácticamente. ¿De acuerdo? Total, en el fondo lo que sale es lo mismo que decía Cinco en el 99. Cinco en el 99 tienen en un par de páginas una especulación de qué es la manera y dónde está la manera, y lo que dice Cinco es. No sé dónde colocarla, pero probablemente tenga que estar adyacente a voz por la voz media. Porque para construir la voz media típicamente tienes que legitimarla con una manera, ¿no? Sale lo mismo, pero por un motivo distinto. Porque voz te está juntando los argumentos y te deja sitio para uno. Forma te está juntando los atributos y te deja sitio para uno. Y después vendrá el parámetro de mundo que junta todos los mundos, o sea, todas las especificaciones posibles de mundo y te los junta en uno. Y luego vendrá el de tiempo que te junta todos los subeventos y te los convierte en uno. Son cuatro embudos que necesitas para empaquetar en una sola cosa a efectos de la cláusula lo que eran cuatro cosas distintas o puede que más en el verbo. Total, que el modificador de manera, y ahora ya podemos ir bang, bang, bang. La única diferencia que hay con un modificador no intersectivo del tipo de Olga is a Beautiful Dancer
es que aquí lo que estás modificando no es un bichito de tipo E, sino un bichito de tipo E, argumento de Wilsoniano, que tiene parámetro de tiempo y mundo. Esto en nanosintaxis quiere decir que a esto que teníamos antes hay que añadirle otra capa. La capa que construye encima del modificador no intersectivo y te da el que modifica eventos, eventualidades. Y eso es lo que va a ser un adverbio. El adverbio va a ser esto de aquí. Y ese rasgo es el rasgo que he llamado forma. Es el mismo, igual que pasaba con el instrumental y el agente, esto que estamos llamando adverbio, en el caso de los que se han llamado adverbios de manera, es el mismo rasgo que en el verbo hemos estado llamando manera. Literalmente el mismo. Entonces funciona exactamente igual que antes. Igual que antes construimos y cuando llegamos al punto adecuado decimos dame un rasgo U para hacer el instrumental que va a ser el agente, hacemos lo mismo. Agarro permanecer, estoy construyendo y cuando llego a forma digo, hey, que quiero modificar la forma. Pues muy bien, constrúyeme un modificador que proyecta esta forma y métemelo allí. Y solamente puede ser uno porque solamente hay un rasgo forma y cada cláusula puede tener solamente un rasgo forma. Igual que solamente puede tener un agente, igual que solamente puede haber una cosa por encima del nudo evento. Total, que esto es lo que hace y en consecuencia cuando decimos que la manera puede ser argumental, lo que estamos diciendo es que ciertos tipos de verbo tienen atributos que pueden ser modificados de una forma central para el significado. O sea, esto lo que te está diciendo es que no hay ninguna diferencia sustancial, ontológica, entre los atributos y los papeles temáticos cuando te pones desde la perspectiva del verbo. En los dos casos son rasgos formales que el verbo proyecta como parte de su expansión sintáctica. Y cuando quieres modificarlos, tienes que hacer algo adicional para poder meterlos. Total, que esto es lo que pasa con verbos que implican contenido de pensamiento, esto es lo que pasa con verbos que implican emisión, aunque no tengan base nominal, esto es lo que pasa con verbos que te hablan de comportamiento, que tienen un atributo de comportamiento, pero no te determinan las propiedades de ese atributo. Esto es lo que quiere decir que la manera de pronto se te hace argumental, ¿vale? Y vamos a terminar con la lexicalización para que veáis que el orden de núcleos es exactamente el que predice la teoría. Vamos a ordenar bueno y bien, malo y mal y así. Entonces, mirad bueno para empezar. Si colocas el género adecuado, lo que tienes es que bueno tiene tres formas distintas. Buen con la marca de género, buen sin ella, o sea, esto tiene que ser masculino singular, y luego bien. Y en este orden son el predicado, el modificador intersectivo, el modificador no intersectivo y el modificador no intersectivo de manera, o sea, el de eventualidades. ¿Vale? Si propones que la entrada léxica de buen es esta, que te está diciendo buen lexicaliza o bien el adjetivo solo o bien todo el conjunto cuando estás en masculino singular y eres, si contáis los núcleos, un modificador no intersectivo, pues explicas que cuando utilizas buen como no intersectivo en masculino singular, pueda ser buen entero, pero cuando falta X, Y o Z, o en lugar de singular tienes plural, que es más rasgos, o encima de masculino tienes femenino, pues ya no vale buen para todo y tienes que añadir un morfema más para la rama derecha. Esto ya es nanosintaxis nivel 2. Total, ¿que qué es bien? Pues es simplemente esto, que el exponente bien es igual que buen, solamente que añadiendo el rasgo adicional que lo convierte en un modificador no intersectivo de eventualidades. ¿Vale? Y aquí tienes dos. Si miras mal, está claro, tienes sincretismo. Cuando es predicado necesitas concordancia, cuando es modificador intersectivo necesitas concordancia, cuando es modificador no intersectivo en masculino singular no hay concordancia y cuando es modificador no intersectivo de eventualidades sale igual que cuando es no intersectivo. Pues esto lo que quiere decir es que la entrada es esta y contra lo que sucede en bueno, buen y bien, solamente hay una entrada léxica y por el principio del superconjunto va a ser este el que utilices para lexicalizar el conjunto que es complemento de forma y también cuando añades forma. Con lo cual tienes mal sincretismo. ¿Y qué pasa con así?
Pues si miras así, lo que ves es que funciona igual cuando es predicado, cuando es modificador intersectivo o no, porque un profesor así puede ser las dos lecturas, y cuando es el modificador no intersectivo de eventos. Solución es esto. Empezamos de algo que es pronominal, que es la parte de deíctica y todo el rollo, y agarras las cuatro capas y no hay ninguna forma, como os diría yo, no hay ninguna otra entrada léxica que compita y consecuentemente el mismo bicho es sincrético entre las cuatro lecturas. Total, conclusiones. La manera no es buen término gramatical, porque pueden ser muchas cosas distintas. Probablemente lo más cercano que estemos a eso es hablar de un modificador no intersectivo que se aplica a uno de los atributos de un evento y se coloca en la posición sintáctica que os he dicho. Todas las eventualidades admiten modificación en la medida en que tengan atributos, y van a tener atributos todas, menos el verbo ser y el verbo haber, por cierto, pero no todos los modificadores específicos van a estar disponibles porque no todos los verbos tienen los mismos atributos. Total, que igual que hay un núcleo que actúa como un embudo para la estructura argumental, hay un núcleo que actúa como un embudo para los atributos. Y por eso terminas con un solo modificador de manera. Igual que terminas con un solo elemento, con un solo argumento que está perfilado como la figura de todo el evento, ¿no? Y ya está. Lo que hemos llamado manera es simplemente un modificador que utiliza una percha que se llama forma y conecta con el verbo. Y ya está. Esta es la película que tenía hoy. ¿Dejo de compartir? Bueno, quizá hay alguien que quiere volver a Déjalo algún ejemplo. por si alguien quiera preguntar en relación a alguna Sí, sí, dejo de, o sea, no dejo de compartir, pero diapositiva. espérate que vuelvo. ¿Qué ha pasado? ¿He hecho alguna cosa? Has dejado de compartir He ahora. dejado de compartir. El ordenador me está haciendo cosas sin que yo las toque. O a lo Pero mejor las toco y hasta no soy ahora consciente todo de iba tocarlas. perfecto. Vuelves No, a no, ya, ya, compartirlo. afortunadamente. Ahora estoy compartiendo otra vez, ¿verdad que sí? Sí. Esto es que esta mañana el Mac ha hecho una actualización y al Mac le gusta cambiarte los parámetros sin avisar cuando hace la actualización. Pues ala. Bueno, muchas Vale. gracias, Antonio, por esta presentación tan interessante. Obrim el torn de preguntes, si voleu. Ignasi, crec que tens la mà alçada. Ignasi? Sí, si me sents, se'm sent, Si, no? Bé, si te subes el volumen un poquito mejor. bé, cridaré una mica més perquè és que és Sí, l'ordinador. porfa. Sí, Porfa. bé, bueno, com sempre, molt interessant. Gracias. Doncs, sí, tinc uns quantes preguntes. Bé, aleshores, una de les conseqüències d'aquestes és que carregues els adverbis com a part of speech. Pero no todos. No tots, val. Pero no todos. O sea, vamos a ver. Como bien sabes, adverbio no significa nada. Directamente no significa nada, ¿vale? Mhm. Y si lo miras, he hablado de tres adverbios Mm. que comparten tres propiedades. La primera es que parten de cosas que claramente se comportan como modificadores adjetivales, Mhm. ¿vale? La segunda es que hay una relación léxica clara. Y la tercera es que ninguno utiliza mente. Claramente, mente no es la lexicalización del rasgo de forma, Ajá. porque no es verdad que todo lo que lleve mente se puede interpretar como una manera, por ejemplo, primeramente o seguidamente, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que estos sean todos los adverbios. Habrá que ir a pedacitos. Desde luego, aquí, allí y compañía no tienen esta estructura ni el rasgo ni loco. Seguro que no. Mhm. Val. I bé, després també una pregunta que ja la faig ara, però que potser algú també la té. Què és Z? Vale, no, no, ya claro. Ojalá. A ver, mira, estoy utilizando. Déjame que vaya. Tú dices Z cuando estamos en el caso, ¿verdad que sí? Sí. Pues mire usted, me alegro de que me haga esta pregunta porque creo, y estoy dispuesto a pelearme con esto, que es literalmente un rasgo de información antigua. Va. No de tópico, sino de información antigua. Lo cual supone que ningún expletivo es expletivo. O sea, la posición que estoy diciendo que va asociada a lo que la gente llama nominativo es un rasgo de información antigua. O sea, vamos a ver, si nos ponemos en plan cuno,
Lo que estoy diciendo es que incluso, ¿cómo eran? Los juicios, eran los téticos los que no tienen, bueno, pues incluso los juicios téticos, que en un juicio tético estás predicando todo lo que se ve de un, vamos a decir, un participante espaciotemporal que es el que está satisfaciendo el rasgo Z. Eso es lo que estoy diciendo. Ujú. Que eso es lo que significa nominativo. Lo cual tiene dos ventajas, o sea, vamos a ver. Yo sé que tu pregunta va encaminada a, mientras estoy con los casos léxicos, todo muy bien para que haya interpretación temática, ¿verdad? Pero cuando paso a los estructurales como acusativo y nominativo, ¿qué es lo que tienes ahí? ¿Verdad? Vale. En el caso del acusativo, que te acuerdas que antes dudé de cuántos decía, estoy seguro de que hay que partirlo por lo menos en tres capas, que en español puedes ver transparentemente dos, cuando va con marcado diferencial de objeto y cuando no, ¿vale? Y el genitivo va entre medias, en español, lo que llamamos genitivo en español. Y el motivo es las distintas interpretaciones temáticas que recibe lo que hemos llamado típicamente paciente. Y no es solamente la diferencia clásica entre... A ver cómo te explico. Bueno, en fin, es que tengo muchos ejemplos de esto, pero no es solo la diferencia clásica entre hornear un pastel y hornear, yo qué sé, algo que no creas. Sí, hornear un pescado, que es cambio de estado del pescado, y hornear un pastel, que es objeto creado. No es solamente eso, pero también. Pero luego también tienes alternancias un poquito más locas entre papeles temáticos ahí, ¿sabes? ¿Qué te digo yo? Tienes una alternancia muy típica entre el resultado y la entidad emitida. O sea, tú puedes, el verbo apestar, por ejemplo. Tú puedes apestar la habitación, ¿verdad? Y te lleva un complemento directo que es el resultado al que llega la peste. Es la cosa, ¿no? Sí. O sea que acusativos se parten cosas que todavía son papeles temáticos. Lo que pasa es que esos papeles temáticos tenemos tendencia a meterlos todos juntitos como paciente o como tema, que es todavía peor. En el caso del nominativo no es un papel temático, es un papel informativo. Que no es todavía tópico, tópico lo construyes encima, es el equivalente a información antigua sobre la que apoyas lo que vas a decir después. Y hay veces que lo que uno llama el juicio categórico, me parece que era el categórico, es que ya me lío si era tético o categórico, pero el que tiene dos partes, la primera parte Categórico. corresponde a eso, y el que no tiene dos partes, hay una primera parte, aunque no se vea, que es eso. Es eso. Y bueno, y esto es el análisis del prodrop, que lo tengo medio hecho y lo presento en octubre en un congreso. O sea, esta es la base del análisis de lo que quiere decir prodrop. Muy bien. Merci. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualquier otra pregunta? Yo, Antonio, te quería preguntar, bien y mal no tienen flexión, lógicamente, como adverbios, pero los adjetivos adverbiales del tipo hablar bajo, flojo, ¿cómo explicarías la flexión aparente que Muy buena muestran? esa, muy buena esa. Estos son, en las lenguas que distinguen tres géneros, esos bichos flexionan en neutro. Esa es una cosa así de entrada, ¿no? Entonces, si crees que hay que dividir tres capas de género en español, habría que decir que son las de neutro. Y tienen dos propiedades más. Una es que tienen que ser adyacentes, casi todos, al menos a los que te refieres tú ahora, tienen que ser adyacentes al verbo, ¿vale? Y además de eso, cuando lo miras, son siempre modificación de un atributo de dimensión física. O sea, hablar alto es el volumen, que es una dimensión física. En la medida en que puedas decir hablar altamente, altamente ya no es dimensión física. Hablar altamente de alguien, pues ya tiene que ser otra cosa. No es dimensión física, ¿vale? Entonces, probablemente lo que pasa, a ver, em, voy a decir la cosa más bestia que tengo sobre este tema. La cosa más bestia es la siguiente.
los atributos que codifica el verbo, ¿son rasgos sintácticos o no? Esa es la pregunta. O sea, cuando Goider y Anderson proponen que el verbo trepar es una cosa como esta, que por supuesto no tiene ramificación binaria, pero esto quiere decir que tenemos que hacer un árbol sintáctico en el que haya un rasgo, al menos un rasgo, puede que varios, en capas, que te hablen del método y te hablen de la estructura de capa, o sea, de stages, de fases y tal, ¿sí o no? Entonces, la cuestión es esta. Eh, imagina que no. Imagina que no hay rasgos de eso, Ujú. ¿vale? Sería una asimetría muy rara con los papeles temáticos, ¿verdad? Porque los papeles temáticos estamos viendo que tienen que ser rasgos, que hacen cremallera con los rasgos de caso de los argumentos. Entonces, si la respuesta es no, sería muy interesante porque habría una asimetría que habría que explicar. Si la respuesta es que sí, estamos complicando la estructura del verbo, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es descomponer lo que normalmente llamamos raíz verbal en una estructura sintáctica compleja. Que con un poquito de suerte podemos llegar a decir, bueno, pues a lo mejor lo que codifica la raíz es mucho menos y encima de ella vas metiendo atributos y tal. Que es una estructura sintáctica indistinguible en términos ontológicos de los rasgos de resultado, proceso y tal, y de los rasgos de agente, tema, instrumento, meta y todo eso, ¿vale? Obviamente quiero la segunda. Y el libro este del que hablabas antes es parte del programa de a ver cuántos rasgos de esos harían falta. A ver cuántos rasgos de atributo harían falta. Y juraría que con 15 estamos bien. No son 300, creo que son entre 10 y 15. Es lo que creo que hace falta para eso. Pero claro, para eso hay que hacer más cosas antes de llegar ahí. Sí, Entonces, y sí, si esa es la historia, entonces no habría ninguna diferencia y esos adverbios cortos estarían modificando, no estarían en la posición donde están los demás, estarían en una posición de uno de esos rasgos. Estarían colocados por ahí, porque esos son gratis. Puedes hablar fuerte rápidamente. O sea, quiero decir que esos no entran en la cuenta de ten solamente una manera. Sí. sí, sí. Y después te quería preguntar, casi no has usado la noción de especificador, sino más bien como una reproyección de Porque no estas. quiero, porque si nos ponemos nanosintácticos, hay que ponerse nanosintáctico con todas las consecuencias. Y en nanosintaxis es todo una cascada de núcleo complemento. Sí, sí. Y lo que antiguamente se llamaba especificador, o sea, lo que se llamaba especificador cuando se empezó a hablar de especificadores, no es un especificador, sino que es, bueno, esto lo dice cualquiera que haya tomado en serio la cuestión ¿cómo te digo yo?, del merge monotónico. O sea, Uriagreca y todos los demás que han tomado esto en serio, para el especificador te dice tienes que abrir un espacio de trabajo paralelo y cuando has terminado con él, lo metes en la estructura. La única diferencia es que aquí, como el motivo de abrir el espacio de trabajo es que tienes que lexicalizar un rasgo que no podías lexicalizar ahí, lo que haces al meterlo es que proyecte ese rasgo en la espina, o sea, en la columna vertebral del árbol. Y la motivación empírica de esto es el filtro generalizado ¿cómo? Que es que no me sale el nombre, el doubly filled, el Generalized Doubly Filled Comb Filter, que esto en español es el filtro generalizado del complementante doblemente lleno, de Koopman. La Sí, sí. observación de que si pones algo en el especificador que suene, el núcleo no se materializa y viceversa. Pues Y entonces, la forma más fácil de resolver eso es que lo que es llamado núcleo y lo que es llamado especificador en realidad era lo mismo. evento y voice y z serían lo mismo. Evento voice y Z. Z desde luego no. El Z que ha preguntado Ignasi antes es una cosa distinta. El Z está colocado encima del sintagma tiempo. Es la De información donde acuerdo. termina ¿Y el el no. argumento externo, entonces, cómo lo El argumento reproyectarías? externo lo colocas en la posición de donde proyectes el rasgo U, que es agente, o donde toque el que sea externo, que se externalice.
Ajá, Ya sé lo que estás diciendo, ahora ya te he entendido la pregunta. Vas a necesitar que encima de voz proyectes otro rasgo que se parezca a fondo figura, que sea el que haga que atraigas, que hagas merge de uno de esos elementos en la posición inmediatamente más alta de voz, ¿vale? Ese es el embudo que hace voz. En forma metes esto que te contaba ahora, que va justo encima. Y eventualmente cuando metes el parámetro de mundo va justo encima de forma. Y cuando metes el parámetro de tiempo va justo encima del parámetro de mundo. O sea, es la división. ¿Te acuerdas que tenía tres capas para evento? sí, Pues son cuatro. Y la cuarta que está en medio es esta forma. Y tengo evidencia morfológica de estas de sincretismos y tal, de que esa capa existe. muy bien. ¿Qué otra pregunta, Isabel? Ay, hola, ¿me sentiu? ¿Qué tal? Sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Mil gracias, Antonio. Yo A he ti. agradecido que esto se esté grabando para poder mirarlo con calma en otro momento. Tenía una Mándame un correo y te mando una cosa. no, lo miraré en YouTube con calma. Pero No, tenía una pregunta. bueno, Sí. lo que quieras. Tenía una pregunta. A ver, claro, has dado la estructura de bien, pero pensaba que bien a veces puede ser otras cosas, ¿no? Como en el caso de bien rico, bien malo, o incluso el Ah, de bien podría, ¿no? Bien aceptaría. Lo he buscado en sí, la sí, RAE, sí, sí, porque sí, 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 digo, sí, esto sí. suena bien en español, ¿no? El de bien Suena accedería. estupendo, suena estupendo, suena Vale, entonces, estupendo. ¿estos usos se pueden explicar más o menos a partir de tu estructura o habría que suponer? Eh, Vamos a ver. En último término, la pregunta va a ser si, o sea, te voy a dar las dos opciones. Si tú puedes derivar, o sea, voy a dejar el grado al margen, por el momento, ¿vale? Ujú. Si puedes derivar las distintas lecturas de atributos de la cosa con la que lo combines y decir, por ejemplo, que cuando dices bien podría ser, ese bien está modificando al atributo de alguna cosa que esté por allí, me da igual cuál, en el auxiliar o donde esté, entonces no haría falta modificar y dirías, vale, forma, es no intersectivo. Entonces, cuando proyecto, agarra el embudo que te dice, toma todos los atributos de esta eventualidad que he construido, pilla el que más te guste, que es fundamentalmente cómo funciona un no intersectivo, ¿vale? Si puedes hacer eso, no hace falta más. Si Vale, no puedes hacer eso, entonces habrá que dividir en capas alguna de estas cosas. O vale, alternativamente, determinar si esa lectura es más o menos compleja que la lectura de manera y ver cómo las ordenas. Yo espero que sea la primera, aunque todavía no lo he mirado en todos los contextos, pero espero que sea la primera. Y el motivo de que espero que sea la primera es que si miras lenguas, es muy frecuente que el equivalente a bien doble como modificador en esas lecturas precisamente. O sea, que esas lecturas no son del español, sino que las ves reproducidas en inglés, en ruso, en árabe, en noruego, en muchas lenguas, ¿no? Si el problema fuera que hay más capas, muy raro sería que todas fueran que tuvieras sincretismo siempre. En alguna de vale, estas lenguas habría un morfema más o una palabra distinta, alguna cosa así, ¿no? En cambio, si es por los atributos, ya lo explicas. Dice, muy bien. Lo que significa poder ser complejo y tal, en noruego, en español y en tal, tienes que llegar al mismo resultado, por la vía que sea, porque lo que quieres decir es lo que quieres decir, y en consecuencia los atributos van a estar allí en las tres lenguas, con independencia de quién sea el que lo meta y dónde esté, bueno, lo da igual. Con lo cual, puedes modificar el atributo. En principio, eso. Y lo mismo, he dicho que dejaban al margen el grado, porque la misma película que he contado aquí con Manera, te puedo contar la misma historia con el grado. Que lo que estamos llamando grado te funciona para los cuatro ejemplos prototípicos y cuando sales de allí ya empiezas con el mismo tipo de problema que tienes aquí, ¿sabes? vale, Grado cantidad, grado extensión espacial, grado extensión temporal, grado nivel de seguridad, grado, o sea, hay un montón de cosas que son grado. Entonces, si grado y forma son iguales, hay que mirarlo, pero es muy típico que el mismo bicho sin cambiar de forma morfológica te funcione como lo que llamamos grado en un caso y manera en otro con verbos distintos. vale. ¿Sabes? Firmemente. Yo qué sé. Clavar firmemente lo llamas manera.
Creer Ujú. firmemente lo llamas grado. Firmemente es lo Vale. mismo. Y miras lengua detrás de lengua, y mira, oye, Ujú. usan la misma palabra. Y esa vaguedad semántica es la misma en todas esas lenguas. O sea que ojalá sea lo de los atributos, antes de Vale. empezar a partir más loco. O sea, fíjate que no estoy haciendo Latzlinger cuando dice que los adjetivos tienes una capa de color y otra capa de forma y tal, porque no, eso lo puedes colocar en la información conceptual. Me he limitado a que a los casos en los que tengo evidencia gramatical de que el orden de palabras o la flexión es distinta, ¿sabes? Y por eso, Vale. aunque ya quisiera, porque me lo pide el cuerpo, no he distinguido subsectivo de no subsectivo por capas. Pero el cuerpo me lo Vale. pide muchísimo. Pero es que no he encontrado ningún fenómeno impepinablemente sintáctico que te diga son rasgos distintos. Vale. Vale. Pues mil gracias. Nada. Molt bé. Alguna altra pregunta? Ay, ahora, ¿cómo se dice? Hombre, a ver, un viernes a las... ¿Qué hora es? Las 6:20. Si nadie más tiene preguntas, me parece Exacte, estupendo. just abans de vacances gairebé. I Antonio, moltes gràcies. Si algú està interessat en la presentació, que mos escrigui en Antonio o a mi mateix. Sí. I Ahora gràcies a ya tots dejo per de la vostra compartir, ¿eh? assistència. Antonio, Pues muchas gracias a ha estat un vosotros. plaer i més que interessant. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vale. Antonio. Fins Un una A abrazo. ti. altra. Hasta luego. Hasta Chao. ahora. Chao. Oye, muy bonita, ¿eh? ¿Me lo dices a mí?